Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Local. Esta noche vamos a analizar de alguna manera el complemento de lo que analizamos la semana anterior, cuando hablábamos de la pobreza. Hoy vamos a analizar el mercado laboral, que de alguna manera está relacionado con lo anterior. Para ello hemos invitado a representantes de los distintos gremios que nos van a ayudar a analizar en qué estado se encuentra hoy Río Cuarto en cuanto a la oferta, demanda y las condiciones del empleo. Luego de los auspicios estamos con ellos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Como hacía referencia en la presentación, está relacionado con el tema de la semana anterior. La pobreza tiene que ver con el mercado laboral. Lamentablemente, el mercado laboral en Río Cuarto, si bien se mantienen los niveles según el INDEC del año pasado, seguimos teniendo que casi 4 de cada 10 trabajadores o ocupados se encuentran en situación informal. Bueno, ese es un tema muy preocupante que siempre se ha catalogado a Río Cuarto como la capital del empleo en negro, del empleo informal, y por su característica prácticamente no es muy difícil perforar, cambiar esa situación. Sí, además los números no siempre dicen todo. Claro, así es, van cambiando, digamos. En un contexto de mucha situación donde ha caído el empleo, hay generación, según el índice de empleo en Río Cuarto, digamos. Son mediciones, simplemente es una foto de un momento determinado. Vamos a presentar a nuestros primeros invitados. Miguel Riera, quien es secretario gremial de AGEC, de la Asociación Gremial de Empleado de Comercio. A Irma Ciani, quien es secretaria adjunta de la CGT Regional Río Cuarto. Buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches. Por la invitación. Al contrario, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Y Miguel, de alguna manera la actividad de mayor importancia entre industria, servicios y comercio está la que representás, el gremio de comercio. ¿Cómo es la realidad, como para hacer una introducción al tema, en la que se encuentra hoy el sector? Sí, la verdad que es complicada. Nosotros lo vemos a diario, estamos muy cerca de los trabajadores. Y esto, en tantos años que uno tiene, es la primera vez que estamos viendo una crisis tan profunda, que no se ve el horizonte, y esto es un tema que, bueno, hablándolo con los delegados, con los trabajadores en cada comercio, hoy tiene su miedo también. Hay que perder un poco también el miedo, porque también de esto viene la precarización. Exactamente. Entonces yo creo que, aparte de un buen diálogo que tenemos con las cámaras mercantiles, tanto con el centro comercial también, uno está siempre atento a lo que puede suceder, minutos, horas, de algún cierre, como han cerrado tantos locales, y por la falta de venta, lógico, ¿no? Todo esto ha caído tanto el poder adquisitivo, el salario, que en definitiva hoy, bueno, ponemos en conocimiento que esta es una de las patas fundamentales donde empieza a crecer también la pobreza, ¿no? Porque al no haber ventas, no hay ese consumo interno que necesitamos. Tampoco hay un proyecto, digamos, a nivel nacional de un cambio de que hace varios tiempos que le venimos diciendo, ¿no? A nivel nacional que cambia el rumbo económico, ¿no? Es una de las patas fundamentales, que esto es de los comercios que han estado con el cierre, despidos que, bueno, miles de despidos en un año, desde el año pasado hasta la fecha, más con el sistema de goteo, y que todos los días estamos esperando siempre a alguien, lamentablemente lo tengo que decir, estamos esperando siempre a alguien que caiga al sindicato para ver cuál es. Y tenemos problemas en varios comercios también, ¿no? En varios comercios lo estamos teniendo. En la actividad. Que están en la actividad y que estamos muy preocupados, que bueno, como muchos que también están sosteniéndolo hoy, y están con ese aporte de que, bueno, esos ahorros que están sacándolo también y tratando de aguantar también, ¿no? Bueno, y esta caída del poder adquisitivo del salario ha destruido justamente, está destruyendo el comercio, ¿no? Irma, ¿qué análisis hacen de las CGTs que engloba, diríamos, a más sectores en la ciudad?
Claro, recién estábamos planteando el problema de un sector con el compañero Riera, un sector que es estratégico en la ciudad, porque el comercio abarca una gran cantidad de actividad y lógicamente promueve el empleo para mucha gente. Pero si nosotros lo vemos desde la CGT, que es la caja de resonancia, donde todos los gremios llevan sus problemáticas, nosotros estamos viendo ya desde el comienzo de esta pérdida de rumbo de la actividad económica en el país, que todos los gremios han sufrido problemas de desocupación, de caída en el empleo informal, la gente que sale del empleo formal, porque en la ciudad se han perdido una gran cantidad de industrias, se han perdido una gran cantidad de empleos en el área del comercio. Hace poquitos días yo estaba hablando en una entidad bancaria y se habían caído 5 puestos de trabajo, incluido la de una gerente, y la persona que me estaba atendiendo me decía, nos vamos todos los días pensando si mañana volvemos a ocupar nuestro puesto de trabajo. Entonces, si lo evaluamos desde este punto de vista, de esta caja de resonancia que es la CGT, nosotros vemos que casi es ocioso describir la realidad que estamos viviendo en la ciudad. Falta el empleo, falta el trabajo, los índices de la pobreza han crecido exponencialmente como en cualquier otro lugar. Hace poquitos días, con la asunción del nuevo secretario de Promoción Social, vimos que la realidad realmente es muy difícil de abarcarla si no es a través de la ayuda de todas las instituciones de la ciudad, que más allá de que nosotros como CGT pertenecemos al Consejo Económico y Social también, vemos que desde ahí hemos sido convocados para tratar de resolver la problemática de la ciudad. Si hablábamos del empleo informal, recién a nivel nacional estabas diciendo que 4 de cada 10 personas no tienen empleo formal. En Río Cuarto podríamos decir que cada 10, 6 no tienen empleo formal, porque todos vemos de una u otra manera cómo en las esquinas de la ciudad se van multiplicando distintas formas de empleo informal. Y el empleo informal mata porque no tiene salud. No te permite avisorar un futuro porque no podés hacer aportes a un sistema jubilatorio. Si no tenés salud, un futuro con sistema jubilatorio, si no tenés cómo llevar lo que resuelve la problemática diaria de un hogar, realmente estamos en una situación que podríamos decir dramática. Y ya creo que estamos poniendo paños fríos sobre la urgencia, que no hay formas de que este rumbo cambie, de este rumbo de gobierno cambie, porque estamos ya metidos en un periodo electoral, sí, claro, que de lo que se habla es del proceso electoral y no de lo que le pasa a la gente, como si del otro lado no hubiese gente. Entonces, este es un tema bastante serio. Recién, Miguel, hablabas de la precariedad que se está produciendo en la actividad, como también de lo informal que se está produciendo, que decía Irma, aquel que se sale de la actividad. Esta precariedad, ¿ustedes la notan en qué sentido? ¿En el sentido de la incertidumbre que genera el hecho de tener trabajo y no saber, como decía Irma, si al otro día lo van a seguir teniendo? Bueno, todo esto es a base de lo económico, de lo que está pasando hoy el comercio. Entonces, la persona que lamentablemente le llega el telegrama de despido es una persona que le va a costar muchísimo conseguir un trabajo. Digamos, voy a separar trabajo y empleo, que es lo que decía Irma. Necesitamos el empleo formal, decente, para que esa persona siga aportando al sistema. Trabajo, yo te puedo dar trabajo, sí, lógico. Vení, píntame esto, píntame esta casa. Hay un trabajo que se puede dar, que eso es la precarización que se está viendo hoy en día. Hasta los mismos monotributistas también hoy le está faltando el trabajo, ¿no? Porque al no tener el poder adquisitivo el empleado, es lógico que no puede hacer sus servicios en su casa, lo que le haga falta, ¿no es cierto? Tanto un plomero, un gasista, y eso es lo que está atrasando todo. Hubo un momento muy bueno
de un movimiento interno que hubo con el gobierno anterior, que eso lo tenemos que ver, lo tenemos que analizar. Era algo que realmente tenían sus ganancias, se legalizaba gente, hacíamos operativo con el Ministerio de Trabajo, legalizamos muchos. Y hoy tenemos que tener, ¿no es cierto?, con puntita de pie, porque no queremos que pierda el trabajo. Por eso también, como yo le decía al principio, hablamos mucho, dialogamos mucho con la Cámara Mercantil y con el Centro Comercial para sostener hoy lo que hay, ¿no? ¿Están condicionados los gremios para actuar en este contexto, Irma? Diríamos que no es el mejor momento, no es el momento más fácil para poder actuar, porque si hay algo que el movimiento obrero se ha puesto sobre las espaldas en todo este periodo de gobierno, digamos, es la responsabilidad. Y lo hace todo y cada uno de los gremios en particular, el de la responsabilidad. Tratar como primera cuestión conservar el empleo de cada trabajador. Y los gremios en general lo hacen cuando contribuyen en la CGT o en un plenario y deben tomar decisiones, también lo hacen con mucha responsabilidad, porque en otros momentos, por ahí decretar un paro o hacer una medida de fuerza nos llevaba o nos ponía en una situación de negociar algunas cosas. En este momento es mucho más difícil y lo que tenemos que custodiar es la paz social, y en eso los gremios hemos sido muy responsables y especialmente la CGT Río Cuarto y otras centrales también lo han hecho. Si bien la situación es dramática en lo económico, en lo político y en lo social, y que tendríamos motivos para salir a la calle y ponerle digamos, consignas a nuestras marchas que todos seguramente entenderían, es más fácil que generásemos un problema social más. Entonces, lo que hemos hecho es aportar con documentos, aportar desde nuestra perspectiva insumos para decir de qué maneras no estamos conformes con lo que está pasando. Pero tenemos que ser cuidadosos de no generar algún problema que pueda llevarnos a poner en riesgo la paz social. Sí. ¿Ya seguimos dialogando? Vamos a marcar la primera pausa comercial. Continuamos con nuestros invitados, analizando el mercado laboral. Y Miguel, te quería consultar, digamos, alguien que está en la actividad y se queda sin trabajo, mejor dicho, que es despedido, recurre al gremio, digamos, ¿ustedes qué contención hace o qué solución le pueden brindar? ¿Cuáles son las asistencias desde el punto de vista gremial? Sí, nosotros, si es despedido, lógico que tenemos cubierta la obra social, que es una de las cosas más importantes, ¿no? El tema de salud. Depende también de la antigüedad del trabajador. Eso, mientras esté cubierto por el ANSES, con el Fondo de Desempleo, la obra social le cubre por los meses que le está dando, ¿no? Si son 3 meses, 6 meses, o depende, o de un año. Eso todo, bueno, lo va cubriendo, y después, bueno, lo demás son necesidades que por ahí a veces, bueno, hay que sentarse a echarle y ver cuál es esa necesidad, porque nosotros, digamos, como sindicato, el que aporta, bueno, lógico que llega hasta el límite que nosotros podemos cubrir, por X cantidad de meses que nosotros tenemos también. Una asistencia jurídica, por ejemplo, si hay un conflicto legal con bueno, eso con la ya patronal, es otro también legalmente, con los legales también se está trabajando, que eso, bueno, lógico, ¿no? Eso depende también del despido que sea. Otra cosa también es la renuncia del trabajador, que por ahí, para estar un poco mejor, cambia de trabajo, porque también tuvo la suerte, entre comillas, cada 100 uno puede ser. ¿Hay generación de algún puesto de trabajo en el comercio o es prácticamente nulo en el último tiempo? Y ahora es nulo casi, ya es nulo. La vez pasada estábamos viendo en un comercio la cola que había con respecto al trabajo, ¿no? Digamos, había 3 cuadras de cola para conseguir un trabajo. Entonces, si nosotros no podemos tampoco contener a todo el mundo de que se despide, simplemente tenemos las reglas
sobre todo más lo que siempre hacemos hincapié, el tema de salud, ¿no? ¿Y el tema de la indemnización hoy cómo está? O sea, porque en una época se duplicaba lo que correspondía a un sueldo por año trabajado, hubo una época en que eran 2 sueldos. ¿Hoy cómo está eso, Irma o Miguel? No sé quién quiere contestar. ¿Contestar, Miguel? Sí, no, esto normalmente la legislación te lo está diciendo, casi debería ser un sueldo por año, ¿no? Más el preaviso, si no lo han preavisado con anticipación, normalmente es un sueldo por año. ¿Y se está cumpliendo el pago de las indemnizaciones? Bueno, ese es todo un tema que también hoy, quizás no todos, pero muchos empresarios por ahí se aprovechan de esta situación. Sí, claro. Y en estos casos, lógico que los llaman y no les van a pagar el 100%. Entonces tratamos de ver, ¿no? Donde tenemos delegados, estamos cubiertos porque estamos cerca del trabajador, y depende de aquel trabajador que también tiene miedo de llegarse al gremio, que no sabemos, que después los enteramos cuando pasa, que dice, che, yo cobré el 60%, me pagaron el 70%. ¿Y por qué te pagaron el 70%? Si a vos te corresponde con un telegrama sin causa, al 100%. Claro, pero si va a litigio cobra... Entonces lo que pasa es que si vengo del gremio, tengo miedo, bueno, y juega toda esa necesidad, lamentablemente, que hoy tenemos. Lo decías vos también, lo repetís ahora, el tema del miedo, digamos. Sí. Ha generado muchos trabajadores no reclaman, están a lo mejor en una situación irregular por esa cuestión del temor, del miedo a perder Sí, trabajo. lo que pasa que en el sistema político que está en la Argentina, esto es normal, es una manera de disciplinar al trabajador, esto es doctrina. Entonces se va disciplinando a la gente que trabaja, al trabajador, con este tipo de intentos de reformas laborales, de reformas jubilatorias. Entonces hace que antes de tomar la decisión de recurrir al gremio, un trabajador lo piense 2 veces para conservar su empleo. Yo recién le daba la palabra a Miguel, que es el caso en el tema de indemnizaciones, pues yo que vengo del sector de la educación, como es educación privada, es exactamente lo mismo. Nosotros cuando tenemos que hablar de una indemnización por un despido, lo tenemos que hacer con el empleador privado, no es con el gobierno que subsidia la masa salarial de los trabajadores de la educación privada. Directamente nuestros acuerdos y nuestros arreglos son con el empleador y generalmente con la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo. Es el mismo procedimiento. Bueno, Miguel lo marcaba recién, el tema de la necesidad de trabajo. Una convocatoria para 1 o 2 puestos demandó casi 3 cuadras de cola de jóvenes, fundamentalmente. Sí, exactamente. Cuando hay una posibilidad de trabajo, la gente que está sin trabajo recurre. Y también en eso se bastardea al trabajador, porque acá se dice con mucha liviandad que la gente no quiere trabajar. Ustedes lo deben haber escuchado, porque si viene un venezolano seguro que encuentra trabajo. Lo que pasa es que los argentinos tenemos un modelo sindical y un modelo laboral y cultural que sabemos que tenemos derechos y tratamos de ejercerlos. Lo que pasa es que el que viene de afuera, de otro país, que viene con la soga al cuello prácticamente, ¿qué hacemos o qué hace la parte empresaria o empleadora? Generalmente los contrata con condiciones de trabajo que no tienen nada que ver con las que estamos acostumbrados los argentinos. Nosotros cuando reclamamos un salario de acuerdo a la ley, discutido en paritarias, reclamamos con las condiciones de trabajo que tienen que ver con la seguridad dentro de un local industrial, con la seguridad y la higiene en una escuela, por ejemplo, con condiciones mínimas, porque son conquistas laborales logradas no solamente con años de lucha, sino a veces hasta con la sangre de nuestros propios compañeros de trabajo que se jugaron en algún momento para decir, no, hasta aquí llegaron. Entonces, es lo que estamos discutiendo ahora. Un sistema político que pretende disciplinar al trabajador a través de formas
que realmente el trabajador argentino no está acostumbrado. Para eso tenemos mucha lucha sobre nuestras espaldas y el trabajo está reglado y reglamentado por un marco normativo legal vigente, absolutamente vigente. ¿Ustedes tienen conocimiento que existe una bolsa de trabajo de extranjeros, por lo menos venezolanos, casi seguro? Es algo que me han comentado empresarios, que buscan una bolsa de trabajo de venezolanos para tomar gente. Yo anoche estaba escuchando en una nota a la embajadora de Venezuela. Local, digo. Usted me está hablando localmente, sí. Sí. No, yo eso no lo desconozco, debo ser sincera. Sí escuché anoche a la embajadora que decía que llegan con algunas posibilidades de trabajo y saben a qué sectores digamos, dirigirse. Claro. Cuando viene gente de afuera, en este caso estamos hablando de los hermanos venezolanos que están viviendo una cuestión terrorífica en su país, y cuando llegan a la Argentina en busca de empleo, sabe cómo manejarse. ¿Hay un aprovechamiento necesario en ese sentido, creen ustedes? Lo que pasa que si nosotros porque se tiene que adaptar a pero la lógica del capitalismo funciona así. Claro, hay una lógica política capitalista que lógicamente lo lleva hacia algún lugar. Claro. Esto pasó y se repitió cuántas veces en nuestro país, sí, claro. Donde los modelos son alternativos y entonces o tenemos un modelo de justicia social que es el que nosotros defendemos y decimos, bueno, repartimos y que haya para todos, o la torta de la economía está dirigida para que se enriquezcan unos cuantos y si es posible precarizar al trabajador. Yo creo que estarían muy felices de llevarlos a la época de la más profunda oligarquía. Bueno, ahí ya de la revolución industrial, ya en la época de las teorías marxistas, necesitaba un ejército de reserva industrial, se llamaba, claro. Que era el desempleado. El desempleado hacía falta para que los salarios sean bajos. Para que se bajen. Es una cuestión que quizás hoy se hayan cambiado los nombres, pero la lógica sigue siendo más o menos la misma con distintos actores, ¿no? Lo bueno de esto, no sé si hay tiempo, es que el movimiento obrero tiene siempre algunas reservas, ¿no? Porque son reservas morales, reservas que el movimiento pone en juego cada vez que es necesario, como es en este momento donde se está pensando en la unidad total del movimiento obrero. Tenemos que medirlos en un proceso. Nosotros en la CGT seguramente nos tenemos que dar una discusión, tenemos que convocarnos nosotros para discutir este tema y ver cómo pensamos, si bien es un tema nacional, que se va a resolver por esa vía, y también tendremos que juntarnos con compañeros de la otra central, ver qué piensan. Y cuando yo hablaba de reserva es de esto, que sabemos cuándo nos tenemos que juntar, cuándo le hace falta al país que el movimiento obrero esté unido, porque sabemos que se vienen tiempos muy difíciles y que indudablemente necesitamos estar juntos, pensar juntos y definir juntos el modelo de país que queremos. Y si queremos que haya algún juego en las relaciones laborales, lo vamos a decidir el movimiento obrero organizado y unido, no que sea impuesto desde afuera. Por eso habla de la reserva que tiene el movimiento obrero. Bueno, gracias por llegarse hasta el canal, para el programa, participar de un tema sumamente preocupante como es el mercado laboral y las implicancias que tiene en nuestra ciudad. Se van a llevar un presente, un Malbec de Supermercados SAS. Gracias. Ay, qué bueno. Gracias a ustedes por invitarnos, por permitirnos expresarnos. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a marcar la pausa, ya llegan nuevos invitados. Y es tiempo de presentar a nuestros nuevos invitados en este programa que estamos analizando el mercado laboral. Juan Simes, el secretario general de la UPC Río Cuarto, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, y Silvia Alcoba, quien es secretaria general de la CTA Autónoma Regional Río Cuarto, la Central de Trabajadores de la Argentina. Muchas gracias por venir, buenas noches. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por visitarnos. Y bueno, comenzaría con Juan, que de alguna manera representa esta noche un poco al empleo público, ¿no? El docente provincial. ¿Cómo está la realidad del sector, Juan? Bueno, la realidad, más allá de la estabilización laboral
que tenemos los empleados públicos y en especial los docentes hace hablar de otra forma, es entendible. Pero también hay una realidad que nosotros adentro de las escuelas tenemos nuestros alumnos que nuestros papás están pasando por las peores crisis económica, financiera, social y también la laboral. Las papás de nuestros alumnos no únicamente ya piden que a sus hijos le enseñemos, también mandan a los comedores, donde hay una demanda muy grande en los comedores escolares, por lo tanto hay una serie de factores que están interviniendo en un sistema financiero macroeconómico que está en gravedad y estamos permanentemente demandándole al sistema y en la cuestión laboral. La cuestión laboral, vamos a decir, por eso, parto de la estabilidad de los docentes tenemos, pero también estamos viendo a los papás que recibimos, a los papás de nuestros alumnos son donde estamos tomando referencias y datos de que hay una realidad totalmente diferente en la sociedad que los maestros no podemos dejar de tener sin tenerlos en cuenta. Todo lo contrario, hay una realidad en la cual nosotros tenemos que enseñar no únicamente para la formación, que esa sería la noble tarea del maestro, que hoy se ve confundida cuando hay una serie de demandas adentro de las escuelas que no únicamente es la de enseñar, es la de participar, atender a los papás en sus demandas, en las de los alumnos, trabajar y ayudar para que puedan aprender mejor nuestros alumnos. Tiene que estar con un desayuno y tiene que estar con un almuerzo. Y eso es lo que se puede garantizar hoy adentro de las escuelas. Todo lo demás ya deviene después de que la sociedad y los padres puedan hacer adentro de sus casas. Y el problema está ahí. Cuando vuelven a sus casas, nuestros alumnos están en otras condiciones. Lamentablemente, hoy, en este contexto nacional que tenemos, hay un contexto nacional que no responde a las necesidades básicas, elementales, cuando se cierran las fábricas, cuando no hay industria que esté abierta, hay permanentemente cierre y se están quedando sin trabajadores las industrias. Volkswagen cerró la semana pasada y, para decirle, hay una lista entera de compañeros que están quedando en la calle. Esos papás, ¿dónde reclaman la asistencia? Reclaman adentro de las escuelas, en las instituciones, los organismos sociales que están dando respuesta cuando el gobierno nacional existe pero está ausente. Es más importante atender otras cuestiones y no las básicas y elementales, que es la que la sociedad está reclamando. En la docencia hay precarización también, como se observa, sí, o como evidenciaban compañeros de ustedes en el bloque anterior. Sí, hay precarización laboral, sí. Hay precarización en los distintos proyectos que ha presentado la Nación a los efectos de por ahí se contratan a los docentes y por lo tanto no existe más en algunos casos el reclamo que venimos diciendo de la lista de orden de mérito. Más allá de que meritúa una clasificación y un puntaje para acceder a las horas o los cargos, hay situaciones de proyectos nacionales que están contratándolo directamente los directores de las escuelas por imposición del Ministerio de Educación de la Nación. En eso se imponen, porque ni siquiera lo proponen, y hay muchos compañeros, por la necesidad que están pasando, de vivir de esta inestabilidad. Los PIT, por ejemplo, los CAG, que son los centros de atenciones juveniles, hay compañeros que están permanentemente en una inestabilidad. No hay aporte a la provincia, no hay aporte a la caja, no hay aporte a la obra social. Que hay inestabilidad, existe la inestabilidad laboral, y ya llegó al sistema educativo también, ¿no es cierto? Silvia, ¿qué análisis hacen ustedes desde la CTA, que también en el caso de Río Cuarto tiene una mirada más social, digamos? En lo que respecta a lo que es la continuidad del trabajo, tanto en el Estado, estamos bajo una política donde tuvo mucho perjuicio el Estado a los trabajadores públicos, ¿no? Donde tuvieron muchos compañeros que fueron despedidos ante una justificación desobrante del Estado y donde cortaron la línea por lo más delgado, y a otros compañeros llevándolos a una precarización laboral con contratos basura, que nosotros le llamamos, que son contratos por 6 meses. Tenemos esa mayoría de trabajadores en lo que es los sectores municipales, regionales, municipales de acá, y en los sectores de la provincia, la precarización, que hoy son todos monotributistas. Ya no existe el trabajador directo, el trabajador vendría a ser el empleado público donde trabajaba en el hospital, que era un médico, que eran ese trabajador registrado. Hoy son contratados automáticamente bajo la facturación de monotributistas.
no son dependientes del Estado. Y en la parte social, que es lo que hoy nos estamos acentuando y pegando en la parte más fuerte, y es lo que estamos llevando adelante nosotros como la central autónoma que somos, declaramos un estado de emergencia en el 2016 porque ya veíamos que esto venía surgiendo, que la crisis avanzaba y donde nosotros nos llegaban a formar unos centros comunitarios con una idea de servir una taza de leche, pero a la vez ayudar a los niños a jugar, a divertirse, a tener arte, ya empezaron a llegar por necesidad. Y empezaron a llegar compañeras de distintos barrios a buscar una forma de organizarse para poder contener esos niños que llegaban a los barrios a tomar la leche, pero ya por una urgencia de no tener en su casa. Nosotros hoy estamos teniendo 30 merenderos, 15 comedores, y que somos una contención que hacemos hacia los vecinos y que nos encontramos en un estado desbordado totalmente porque ante la escasez de recursos y la contención que hacen las organizaciones sociales, porque no somos los únicos, hay bastantes organizaciones que están haciendo lo mismo, esa contención que había ya se está rompiendo porque antes había muchas donaciones, porque había autogestión, pero la crisis va llevando a que las empresas, por la situación que están pasando, por los quiebres, por las grandes dificultades económicas que pasan, ya no hacen esas grandes donaciones como hacían. Las autogestiones, ahora los compañeros viven de eso, porque antes tenían la changa diaria o tenían la changa de la quincena donde cobraban y podían alimentarse. Hoy viven de esa autogestión y lamentablemente ahora... En un principio teníamos niños, después llegamos a tener adultos abandonados, porque en eso tuvimos también un grado de contención muy grande, y familias que van perdiendo el trabajo, o familias reales que cobran el sueldo y logran pagar el alquiler y la luz, y no les alcanza para comer. Entonces es muy grande la necesidad que hoy se está pasando. Yo la otra vez preguntaba cuánto hacía que no se vivía una crisis de esta. Me decían que en el 2001 se lograba contener un poco más en Río Cuarto porque la sociedad rural donaba la venta de todo lo que era una camionada de soja para poder comprar carne creo que estaba cantero de intendente y podían lograr a contener. Hoy en este momento ya la contención no se sostiene porque no hay más recursos. Ahora cuando hablamos del 2001, hablamos del pasado. ¿Qué es lo que evidencian ustedes que ha sucedido en este país para encontrarnos en la situación que estamos? Y donde hoy tenemos que, a fin de mes, elegir entre quienes de alguna manera han formado parte de, incluido el gobierno actual por supuesto, de ser responsable de estar donde estamos. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en la Argentina? Porque que el índice sea un 25, un 30, es una barbaridad. Y va a ser peor. Y va a ser peor. ¿No es cierto? Y como bien explicaba Silvia, ya en el 2001 había estos problemas. Después quizás hubo un crecimiento, pero venimos oscilando de una manera, pero oscilando en decadencia, ¿no? O sea... Yo creo que en algún momento los argentinos vamos a tener que tomar algunos acuerdos nacionales, de las cuales, que parta de la Constitución de la Nación, de la cual no se puede discutir más. No se puede discutir más la educación, la salud, la justicia y los derechos básicos de cada uno de los ciudadanos que vivimos en este país. Yo creo de que hay acuerdos básicos en los cuales nosotros nos vamos a tener que sentar a hacer un análisis. Y yo creo que una de las oportunidades va a ser el 27 de octubre, que no podemos perder la memoria, de aquellos gobiernos que vinieron, transformaron y lograron hacer un bien, y hoy está todo destruido. A ver, lamentablemente, y no quiero ser netamente partidario, pero no tiene una conciencia política de lo que se ha desarrollado. Vamos a decir que este gobierno del presidente Macri no ha sido la mejor política para los trabajadores. Los trabajadores no nos sentimos totalmente, ni siquiera mínimamente apoyados. Ni las organizaciones sociales, nada ha sido apoyado por este gobierno nacional. Esto nos ha traído aparejado salir a reclamar a la calle. En el 2001 se salió a la calle
la clase media a solicitarle al gobierno que estaba de turno que se retirara y que cambiara las políticas económicas. Hoy ya no estamos pidiendo las diferencias de la política económica, estamos pidiendo que tenga atención y reclamándole en todas las áreas. Estamos pidiéndole en la salud. Si vamos al hospital y no hay nada. Si vamos a las escuelas tampoco están nombrando ni están poniendo lo que deberían estar poniendo. Estamos reclamándole en el sistema de vivienda. No hay planes de vivienda que podamos acceder los argentinos a tener nuestra propia vivienda, cuando hay una demanda tremenda. Es decir, por eso digo, hay que volver a tener memoria. Pero está bien, Juan, pero eso desde hace muchos años. Y sobre todo se ha acrecentado en este tiempo, porque en Seguro estos últimos 4 años... Seguro que se acrecentó en este tiempo, pero digo, hace mucho más años que 4. No, digamos. O sea, sí, no, si fuera no por voy eso, a defender el gobierno actual, porque creo que es difícil. No hay que defenderlo. Son las distintas políticas Claro. que cada gobierno ha ido llevando y que ha terminamos en esta conclusión, y en estos últimos 4 años se acentúa mucho más. Sí, seguro. De Néstor y de Cristina tenemos muchas cosas para decir. Los Pues trabajadores yo digo también. que hace Quiero años que aclarar venimos los trabajadores les sí. hicimos un paro por el impuesto a las ganancias a Cristina. Es un derecho que tenemos los trabajadores, que nos dejen de cobrar los impuestos a las ganancias en la 4ª categoría de los trabajadores. Es un impuesto al trabajo. Y en esto los trabajadores estamos todos sabiendo que esto tiene que dejar de tener. Es un tema que nos tenemos pendiente y que tenemos que aclarar una vez por todas los trabajadores. Porque que te impongan de esta manera, en los demás países del mundo se cobra. Es cierto, es un derecho, un canon que nos están cobrando por trabajar, pero que vuelve de nuevo a repartir. Pero claro, pero no en los sueldos bajos, claro, en donde vos no estás levantando los techos. Claro. Silvia, ¿coincidís con Juan, teniendo en cuenta que desde la CTA ustedes eran críticos también en el anterior gobierno, digamos, no solamente de Macri, sino de Cristina? Sí, o sea, las malas políticas que han venido trayendo, desarrollando estos gobiernos desde 2001 hasta ahora, llegamos a una consecuencia de números altísimos que no se han visto antes, niveles de pobreza, niveles de indigencia, falta de salud. La salud pública hoy es un desastre, lo que es vivienda, y toda esa necesidad de contención, pero porque no hay una política bien desarrollada, una política... no se respeta la Constitución Nacional ni del gobierno anterior ni de esto, que son los derechos básicos de los niños. Sí celebramos, y que también fue una propuesta en su momento, de cuando recién cuando se crea la CTA, de la asignación familiar, que es un derecho y un bien del niño. Eso lo festejamos y lo celebramos, pero cuando hemos tenido que salir a la calle a decir lo que estaba mal, y que hemos sido muy críticos del gobierno anterior y de este mucho más, porque fue el que más perjudicó a los trabajadores y a la clase que menos tienen, o sea, tenemos que buscar, sentarnos a ver de dónde se puede sacar, porque sean políticas que sirvan a lo largo del tiempo. No sirve estar 2 años bien, 3 años mal, volver a provocar estos niveles que hoy estamos, porque, o sea, el nivel que hoy se está pasando viene de distintas políticas, pero este último gobierno lo agravó totalmente de una medida descomunal, que va a ser también difícil poder salir. Es demasiado joven, Silvia, pero yo diría que de antes del 2001 también. Sí. ¿No? Mucho antes. Mucho antes, porque la denotación del Estado y todo esto, cosas que comienza con Martínez de O, que quizás me vas a acompañar en la edad un poco. Claro. Digamos, es una cuestión ideológica. Tengamos en cuenta que en el gobierno de Isabel ya se podía pagar toda la deuda externa que teníamos, que era ínfima, y el Estado, el Estado Nacional en ese momento, donde quedó Isabel Martínez de Perón, lo podía pagar. Del 74 para acá, y con la presencia de nefasto Martínez de Oz, empezó el neoliberalismo a tomar mayor presencia, y esto ha hecho una destrucción permanente. Es decir, si copiamos o leemos los libros de aquella época, vamos a encontrar muchos relatos muy parecidos a lo que está sucediendo en el día de hoy. ¿Y por la qué historia del movimiento obrero se repite? Si uno se pone a leer la historia del movimiento obrero, parece que estás leyendo lo que está pasando actualmente. Es el modelo que se vuelve a repetir. Ojo, en esta política de estos últimos 4 años tuvimos una timba financiera que gente ganó mucho dinero y se la llevaron.
Eso también hay que hacerse cargo los que se tengan que hacer o sea, cargo. así como hay políticos irresponsables, ustedes observan, sin hacer nombre también, por supuesto, que hay algunos sindicalistas que se han comportado irresponsablemente también, ¿o no? Por supuesto. Totalmente. Hoy hay algunos Porque le sindicalistas. dan de comer a ese tipo Hoy de hay algunos política, sindicalistas, ¿no?, que son más empresarios que sindicalistas, que no defienden el derecho del trabajador y sino la conveniencia del sector de donde ellos están parados. Aclaremos que en la cuestión de las políticas sindicales se ha planteado muchísimas cuestiones que hay que investigar y que investiguen, y lo que se han comportado mal, que vayan donde tienen que estar. Ahora, no todos los sindicalistas caemos en la misma, en la misma bolsa. O sea, una cosa es la institución sindicalismo, y otra cosa es como la política. Como la política, como en las organizaciones sociales. Es decir, cada uno de nosotros sabemos y podemos demostrar las gestiones que hemos venido haciendo. Lo hemos hecho a través de las distintas elecciones cuando hemos sido elegidos, y también lo hemos hecho con los números, la transparencia, con los balances, las memorias y balances de cada una de nuestras instituciones que la cual representamos. Yo pienso que muchos deberían copiar el hecho de decir entró 10 y gastamos 10, o demostrar tanto no únicamente en el decir, sino en el hacer las cosas, y eso es lo que nosotros tenemos que sentarnos a discutir los argentinos, es decir, qué país queremos, a dónde queremos llegar y cómo tenemos que actuar, porque lo que estamos al frente de la formación de nuestros alumnos son los que más transparencia tenemos que tener, no únicamente enseñando en la calle, sino también enseñando con los gestos y con las acciones de cada uno de nosotros. ¿Cómo se sale de este abismo, diríamos, que estamos, digamos? O por lo menos qué expectativas tienen, ¿no? Bueno, salir, yo la verdad que no soy muy técnico, tendría que tener otro tipo de conocimiento. Lo que sí sé de que en esta oportunidad que tenemos para elegir hay que pensar bien en la gente, hay que pensar bien en aquellos que gestionaron, hay que pensar bien en aquellos que nos dieron la oportunidad a los trabajadores de poder discutir paritaria, podemos poder discutir de los mismos derechos, poder discutir y sentarse a negociar el beneficio para todos y no para algunos. Es decir, yo pienso de que hay una marcada tendencia a poder decir de que la única forma de salir de acá es siendo transparente, siendo coherente con el pensamiento y con el hacer. No va a ser fácil después de salir de 4 años de esta situación grave que estamos viviendo los argentinos. Pero sí hay que empezar, algún día hay que empezar en algo. En algo tenemos que empezar los argentinos a tener conciencia de nuestra memoria y de nuestro quehacer y de lo que decimos y de lo que estamos haciendo. Porque hoy nos llenamos mucho la boca, muchos políticos se llenan la boca, por ejemplo, de educación. Sí, claro. Y estamos reclamando a la fecha de hoy la educación sexual integral. Claro. Y no se da en ninguna escuela. Y tenemos un Ministerio de Educación de la provincia que se preocupa media. Y hoy no está en la currícula concretamente. Por lo tanto, hay muchas cosas para trabajar, por eso hablo de la coherencia, de lo que digo y en lo que hago. Y lo que se haga, exactamente. Bueno, muchas, es como decir la industrialización, que es algo, un tema redundante en Río Cuarto, como que valor agregado, y hace años y años que se viene diciendo, y no se logra nada, no se avanza en nada. Pero aprovechando que tocaste el tema ese, casualmente que es el sector al que te pertenece, que es la educación, ¿no crees que ahí está la falla de todo? ¿No crees que ahí comienza todo? Porque la sociedad, ¿por qué no reacciona contra esto? No sé si está la falla. Lo que pasa es que, es el lugar ideal para poder dar a conocer y formar a nuestros jóvenes. Nosotros tendríamos que en la escuela hacer el proyecto país, el proyecto escuela, el proyecto comunidad. En la escuela está cuando nosotros los docentes tuviéramos claro los procesos educativos que nos exigen para saber qué proyecto de país queremos. Pero yo me refiero a la educación en escolarizar más gente, porque hay gente que no sabe ni cómo salir a buscar trabajo. Bueno, pero por eso y esa gente dice, pero yo para salir a le buscar echan la culpa trabajo, de que no quieren trabajar. Yo para salir a buscar trabajo me tienen que también formar en cómo lo tengo que salir a buscar. Eso, hoy, en la tecnificación, porque hoy te utilizan un verbo que para mí ha sido nuevo, googlear. Ya no decimos, me voy a poner a estudiar o a saber o a conocer. Te mandan directamente a decir, a googlear. Es decir, como que si en eso estuviera todo. Está bien, tal vez sea así. Nos tenemos que ayornar a esta situación. Pero digo, para llegar a eso yo necesito un maestro, necesito un formador, necesito alguien que me guíe, porque la máquina sola no sirve.
Hoy le entregaron en la escuela industrial un brazo robótico. Sí. Ahora, el brazo es divino, pero el que lo va a manejar y el que lo va a programar tiene que ser un ser humano. Claro. Y para eso me tengo que formar. Capacitar. Y esa persona que se forme, que se capacite, para entregarle conocimiento a los alumnos, necesita estar capacitado a la altura de todos los conocimientos que hoy tiene. Es decir, la escuela tiene que hacer escuela adelante y adentro y afuera de la sociedad. Sí, claro. Hoy es una demanda grave. Totalmente. Y de acuerdo. también es una demanda de que entre todos tenemos que salir de esta. No podemos salir solos. Sí, sí. Bien. Exactamente. Muchas gracias por llegarse hasta Muchas este programa. gracias. Yo voy a Gracias a llevar ustedes. un presente, un Malbec de Supermercado SAS. Bueno, Muchas muchas gracias. Marcamos la pausa, Hugo. Ya Así es. regresamos. Luego llegamos al final del programa. Así es, encontrándonos con un mercado laboral que, bueno, era de presumir, ¿no? O Sí, sea, sí. Bueno, hemos analizado en los últimos dos programas cuestiones que tienen que ver, lamentablemente, con números que generan preocupación, que alarma, la falta de empleo. Y bueno, la falta de empleo es una generación de la pobreza que tratamos en la semana anterior. Pero el deterioro, la precariedad que caracteriza hoy al mercado laboral realmente es preocupante, y el problema más grande es cómo revertirlo en el corto plazo, que desde ya es imposible. Así es, sí, creo que sí. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, hasta la próxima.